Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal de Metabooks MX. Hoy tenemos el gusto de recibir a César Gutiérrez, que es director adjunto de la editorial Selector. Mi nombre es Adriana Ortega y soy directora de operaciones de MBB América Latina. Como ustedes saben, MBB América Latina trabaja con un primer producto que llega al mercado mexicano que se llama Metabooks, un puente entre editores y libreros para hacer que los libros se vean. El gusto que tenemos hoy de recibir a César es muy grande, primero porque Editorial Selector fue uno de nuestros primeros clientes cuando empezamos con el proyecto de Metabooks, y también por la larga trayectoria que tiene César y que conoce muy bien todos los ámbitos del negocio de una editorial. César, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Qué bueno que están acompañándonos y será una charla breve e intensa y espero que interesante. Claro que sí. César, yo quisiera retomar esto. Tú tienes una trayectoria bastante larga, tienes mucha experiencia en el ámbito comercial de varias editoriales, pero no nada más. Tú conoces prácticamente todos los ámbitos del negocio. Has trabajado como freelance, has trabajado en lo comercial, has trabajado como editor de distintos tipos de libros, de interés general, de texto. Tienes un perfil súper completo, en realidad, y seguramente has visto muchas cosas y enfrentado muchos retos a lo largo de tu carrera. Tú te desempeñabas como director editorial en Selector y hace un par de meses te nombraron director adjunto. ¿Qué significa para ti este cambio de puesto en una editorial de tanta tradición, con tantas décadas, y cómo innovar en ese contexto? Bueno, el cambio en Selector vino justamente por una cosa más o menos natural. Oficialmente me empecé a hacer cargo de cuestiones y procesos que yo ya hacía en realidad, pero que, ya sabes, son estos trabajos que haces, pero que oficialmente no hay un nombramiento, ¿no? Tal cual. Entonces, el cambio vino en hacerme responsable de varias áreas y no solo de la editorial, sino de prensa, de marketing, de redes sociales, de producción y la parte de promoción de ventas, ¿no? Que no es hacer ventas exactamente, pero digo, como relación con clientes y estas cosas. Entonces, por fortuna tengo un equipo ya con mucha experiencia, con muchos años ahí en Selector, y la verdad es que el paso fue muy fluido, fue muy suave, la transición fue tranquila, porque, te repito, ya veníamos haciendo esos mismos procesos, solo es que se oficializó y se me añadieron algunas responsabilidades y algunas metas, objetivos, claro que sí. Y la verdad es que me siento muy a gusto, ¿no? Esto de adquirir nuevas responsabilidades dentro de la empresa para que la empresa, tanto editorialmente como una compañía que dé ganancias y tal crezca, me satisface el reto y bueno, pues es un día a día, ¿no? Se logra día a día. Y sí, en cuanto a la experiencia, me ha tocado mil cosas, ¿no? Ver el avance en el mundo editorial desde el lado tecnológico, ¿no? Por ejemplo, en 2009, 2008, por ahí, cuando estaba en un grupo muy grande que se llama Random House, nos tocó a mí, junto con otro equipo de 2 o 3 personas, liderar el proyecto de audiolibros, cuando nadie hablaba de audiolibros, y que no es el audiolibro como ahora lo entendemos, ¿no? Que te suscribes a una plataforma y lo compras o lo bajas, ¿no? Dependiendo de lo que hagas, sino que más bien se hacía mediante unos aparatos que mercadológicamente les pusimos MBook 3. En ese momento ya había aparecido el MP3 y entonces nos pareció un muy buen juego de palabras nombrarlo MBook 3 y se comercializó en Sanborns. No tenía mucho futuro porque tenías que comprar un aparato que eran bastante caros por cada audiolibro que quisieras escuchar. Eso era una complicación. Funcionó en su momento, pero lo que me permitió fue adentrar en el mundo de cómo se grababa, de cómo los actores tenían que interpretar más que leer, ¿no? Y el tema de derechos, cómo añadirlos a los contratos, ¿no? Porque en ese momento nadie tocaba los derechos de audio.
o muy pocos, pero en otras lenguas. En el mundo hispánico sí me atrevo a decir que fue el primer proyecto de audiolibro. Eh, y no solo eso, es decir, el uso de las plataformas de redes sociales, ¿no? Ya en otra editorial. eh, en fin, me ha tocado muchos cambios y a mí me encanta la parte de hacerlo. Ahora, en cuanto a innovar en Selector, eh, Selector, como muchas editoriales, tendemos a ser conservadores, a ser tradicionalistas, ¿no? Con el tema de la tecnología y tal. A veces vamos muy lento, a veces nos cuesta trabajo hacer el cambio, ¿no? Y la verdad es que desde que llegué a Selector, una de las cosas que me propuse fue justamente acelerar la innovación tecnológica en todos los ámbitos, es decir, desde un proceso tan sencillo como procesar archivos y cómo se comparte con los colaboradores, que por ejemplo nosotros ya no usamos correo electrónico, ya esa es una cosa vieja que quedó para nosotros, hasta lo que tiene que ver con metabooks, que es el uso de metadatos, ¿no? Y ahora estamos incursionando, estoy aprendiendo, pero seguramente lo haremos muy pronto, el tema de inteligencia artificial. Entonces, digamos que la innovación tiene que ir por ahí. De lo que me he dado cuenta en el mundo editorial hay algo, es lo único que no se puede innovar en el mundo editorial y que siempre va a ser así y que se va a mantener así, es un proceso específico, muy específico, que es la corrección y lectura de pruebas, ¿no? Porque ahí los ojos son los únicos que pueden hacer ese trabajo y ahí no hay aceleración del tiempo ni nada. O sea, los ojos de los correctores, de los lectores de pruebas, son los mismos de los correctores de hace 50 años y eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, de ahí en fuera todos los procesos se pueden automatizar o innovar en la parte tecnológica, ¿no? Siempre hay manera de cómo hacerlo. Entonces, hemos tenido, más bien, más que tomado, hemos tenido innovación al interior de la empresa para los procesos internos de organización, de comunicación, y también hacia el exterior con nuestros colaboradores y tal, y luego, digamos, hacia la parte que ya ve el público, ¿no? De la página web, de venta de libros por catálogo, de redes sociales, ¿no? Entonces, digamos que son esas tres áreas en donde cada día estamos como tocando cosas, ¿no? Yo los veo, la verdad, muy activos y eso es una cosa que me gusta mucho de tu perfil, que has ido creciendo y has ido tomando estos retos poco a poco de cosas nuevas, pero que has aprendido ya sea de manera autodidacta o en el momento de tomar la decisión de hacerlo y de ir aprendiendo en la ayuda de tus colaboradores, ¿no? Y bueno, llega la pandemia. ¿Qué medidas ocurrieron en Selector a raíz de la contingencia sanitaria? ¿Y cuál es tu balance después de la llegada de la pandemia hace ya más de un año? Fíjate que el cambio primero fue que tuvimos que hacer, íbamos en tercera y tuvimos que meter a cuarta y quinta, porque en realidad ya estábamos preparando el tema de la tienda propia en línea. Ya habíamos hecho pruebas internamente, ¿no? Pensando que nos faltaba, que, ¿no? Y pensando más bien como en el comprador final, ¿no? Siempre pensando en el comprador final, qué es lo que requería y cómo lo íbamos a hacer. Y además definir estrategias de mantenimiento, ¿no? Es decir, vamos a subir novedades tal, pero vamos a cambiar cuando los gráficos y en fin, como poner esa serie de pasos. Cuando el 18 o 15 de marzo, por ahí, del 2020, viene el cierre de todo, eh, pues ocurrieron dos cosas. Uno, que tuvimos que, digamos, clausurar el tema de salida de novedades en papel, porque no iba a haber librerías, no tenía sentido que saliéramos en papel. Y entonces ese tiempo que lleva el proceso de publicar un libro en papel, lo utilizamos al 100% para el lanzamiento de la plataforma de venta en línea. Entonces, ese fue el primer cambio así que nos trajo la pandemia, que nos obligó a acelerar algo que ya estaba programado. Nosotros teníamos programado salir junio del 2020 y este aceleramiento nos hicimos que la lanzáramos en el 1 de abril.
¿no? Entonces trabajamos aceleradamente y nos ha ido bien, es decir, nos sorprendió muchísimo. Claro, siempre dices, híjole, sí comprar a alguien libros en línea y tal. No, bueno, la respuesta desde el principio fue bárbara porque claro, bueno, también lo hicimos con una estrategia de redes sociales para anunciar que ahí estaba, ¿no? Una estrategia de mercadeo, es decir, tampoco es que lo lanzáramos así. Como nos fue bastante bien, la verdad, lo que hicimos fue luego hacer una pequeña tienda interna en Amazon y luego nos lanzamos a otras plataformas como Mercado Libre, ¿no? Este, y eso, digamos que si bien no alcanzó la facturación de las librerías, porque nuestros puntos de venta son 1,500 puntos de venta más o menos, no hay manera de que una venta por línea o digital o electrónica, como le quieras llamar, facture lo que facturan todos nuestros clientes. La verdad es que sí nos abrió un canal que no teníamos, ¿no? Y eso ya no se quita, es decir, ahí ya no hay reversa. No se va. Eh, Ese canal ya existe, o sea, es un canal más, ¿no? En realidad, eso fue lo que descubrimos y que la gente en México, gracias a la tecnología, ya tiene más confianza en comprar en línea. Luego, hicimos como todos, al principio de la pandemia, pues hicimos algunas labores altruistas porque los niños iban a quedar en casa, ¿no? Y entonces hicimos ahí una promoción de 15 días, regalar 20 títulos de libros electrónicos que podían bajar gratuitamente. En fin, creo que hubo como etapas, la etapa de histeria en la primera etapa de la pandemia fue de histeria y qué hacemos y cómo ayudamos y tal. Después vino el relajamiento y decir, no, a ver, vamos a pensar mejor las cosas y vamos a hacerlo de otra forma y tal. Entonces, trabajamos prácticamente al 100% con temas de estrategia y digital, todo lo que ello implica, ¿no? Mercadeo, ventas, subir contenidos, dispersar los contenidos a diversas plataformas y tal. Y en ese mismo lapso también ya pudimos hacer, cuando una vez ya establecimos todo eso, y como la pandemia no cedía y no cedía, porque todos decíamos, no, mira, 2 meses y ya esto va, no, se alargó, se alargó, se alargó. En ese alargamiento también empezamos a trabajar el tema de audiolibros. eh, y ya lanzamos los primeros audiolibros eh, y les ha ido regularmente bien, ¿no? Pero es un canal en el que tenemos que estar. Entonces, digamos que eso fue lo que hicimos en pandemia. Ahora que ya estamos en semáforo amarillo casi verde, eh, ya tenemos salida de novedades, ya tuvimos nuestras primeras 2 salidas de novedades, vienen otras 2, ¿no? Pero ya no dejamos la parte digital. O sea, eso ya no se queda en un cuarto olvidado, por ahí, arrumbado, no es así. Se complementa, ¿no? Complementa. Nuestras labores del día a día en una normalidad de papel Ujú. se complementa con todo lo digital. Claro. Y bueno, como tú dices, o sea, ustedes tuvieron que meter cuarta, quinta, pero ya iban en tercera. Sí, sí, Ustedes ya sí. tenían mucho trabajo previo y en MBB América Latina le tenemos mucho cariño a Selector, puesto que fueron una de las primeras editoriales que saltaron al barco de Metabooks, ¿no? A finales de 2019. Y yo recuerdo que todavía tuve ocasión de hacer tutoriales presenciales en sus oficinas. Y nos Sí, sorprendió mucho que ya tenían y- esta reflexión bastante avanzada sobre metadatos y sobre lo que querían hacer con metadatos. Cuéntanos, ¿cuál es esa estrategia que están siguiendo en la editorial y cómo los está ayudando el servicio de Metabooks? sí, nosotros comenzamos a escuchar sobre los metadatos como por el 2018, por ahí. Y como muchos editores, yo no entendía del todo qué eran los metadatos. Y me metí a profundidad a saber cuál era su importancia y por qué el ruido sobre los metadatos. Lo que hice fue no meterme a la industria del libro porque sabía que no iba a encontrar muchas respuestas. Sí, lo que hice fue meterme en la industria de la música, cómo a la música le ayudaban los metadatos. Con eso lo entendí perfectamente y dije, no hay vuelta, hay que hacerlo, ¿no? Y en efecto, nosotros empezamos a alimentar nuestra base de datos de metadatos en 2018, 2019, de tal manera que cuando nosotros sabemos de MedBooks, nosotros ya teníamos un avance completo o muy completo,
o muy avanzado, digamos, Sí. en la parte pues todo este contenido de datos y datos y datos, ¿no? Lo trabajamos con una plataforma norteamericana eh, y era solo eso, digamos que era solo metadatos. Así en frío eran metadatos. ¿Cómo lo íbamos a utilizar? Sabíamos que íbamos a hacer una tienda digital. Dijimos, aquí nos va a servir, ¿no? Cuando llega metadatos y nos dicen, es que nosotros hacemos eso mismo que tú ya tienes contratado, pero además vamos a tener un enlace con librerías, con medios de comunicación, dijimos, de aquí somos, ¿no? Y por eso ni le dudamos, o sea, ni dudamos tantito que teníamos que estar en Metabooks, porque es una plataforma dedicada a metadatos para los libros en México. Hay otras plataformas de metadatos, que, claro que sí las hay, pero no están dedicadas, ¿no? Y la ventaja de Metabooks es esa. Y además de que hay gente con experiencia en el mundo del libro atrás de todo eso, que es nada menos que la Feria del Libro de Frankfurt, y tú que también tienes una trayectoria importante en el mundo del libro, ¿no? Entonces, eso nos hizo que firmáramos de inmediato con ustedes porque ya teníamos probada la importancia de los metadatos y cómo funcionaban y cómo sí funcionan. Y nada, el servicio del valor agregado que ofrece Metabooks, no había para qué dudarle, ¿no? Así es que por eso nos sumamos rápidamente a ustedes. Y sí, los metadatos nos han abierto campos increíbles, ¿no? De conocimiento. Si bien yo no he dado cursos de metadatos y tal, cuando yo empecé a hablar de metadatos al interior de la editorial, yo les decía, es que es como si describieras una persona, ¿no? Descríbeme una persona, qué zapatos usa, ¿no? Sus horarios, de qué color es su cabello, de qué extensión es su cabello, de qué tipo es su cabello, sus ojos son redondos, esos son los metadatos. Descríbeme eso y te daré el libro que estás buscando precisamente, ¿no? Entonces, digamos que era la descripción externa e interna de un libro por completo, ¿no? Digo, ahora lo digo fácil. Supongo que cuando los editores empezamos con el tema de metadatos, nos cuesta un poco de trabajo entender, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Y la importancia es brutal, porque en este mundo digital de millones y, ¿qué te digo? Millones, trillones de datos, siempre hay una manera de que te encuentren. Y eso es por metadatos. Si no tienes metadatos, no te van a encontrar jamás. Sí, y yo creo que los editores, que como tú dices, ponen tanto, o sea, ponen tanto empeño, digamos, en sacar un libro, hay que también como editor hacer ese paso para convertirse en editores de metadatos. Exacto, encontrar, si conocemos bien el contenido como editores, nosotros podemos generar los metadatos de la mejor calidad, puesto que conocemos mejor el libro que nadie, ¿no? Quizá a veces más que Exacto. el propio autor. No, incluso, de hecho, es más que el autor, porque el autor no tiene muchos datos que nosotros sí tenemos. El peso del libro, el ancho del lomo, la altura, la anchura, qué tipo de papel, ¿no? Que son como las características técnicas externas de un libro que son tan importantes también para encontrar un libro, ¿no? Pero también las internas, ¿no? Las palabras clave, el tema, la clasificación correcta, ¿no? En los sistemas de clasificación, es decir, eh, la importancia de los metadatos se la tiene que dar el mismo editor, ¿no? Exactamente. El autor, al final, perdón por decirlo así, pero al final también es un metadato más, ¿no? Yo sé que es el generador del contenido, tal, o sea, no quiero como menospreciar el trabajo del autor nunca, sino que más bien el tema autoral es ahí un fragmento de todo lo que es metadatos, ¿no? De todo el Claro, conjunto. porque el contenido, digamos, que Así es es. el objeto libro, puede ser en cualquier formato, pero los metadatos son todo lo que gira alrededor de ese contenido, ¿no? No el Exacto. contenido mismo, sino lo que gira alrededor, que son muchísimas cosas. Y Fíjate que creo que ahí, otro de los, para hablar con metadatos de alguien que no sabe de metadatos y su importancia y su practicidad, yo suelo poner dos ejemplos. Uno es el buscador de YouTube, que es el mejor buscador del mundo, ¿no? Y que es metadatos, o sea, no es una cosa de que sea brujo, ¿no? Si tú buscas, por ejemplo, en YouTube, eh,
choque, autos, canción tropical. Te va a encontrar la canción que estás buscando, porque eso fue alimentado por muchos metadatos, ¿no? Y por eso llegan al resultado. Quien no ha buscado, no una canción, no un artista, sino que busque un hecho en YouTube, se va a dar cuenta del poder que tienen los metadatos. Y luego el otro es un juego, que la industria del juego, igual que el de la música, siempre van muy adelante del mundo del libro, ¿no? En el mundo del juego hay un juego que se llama Akinator. A todos los que nos están viendo, bajen el juego Akinator. Está para Amazon, perdón, ¿cómo se llama el sistema? Android y para iOS, ¿no? De Apple. Bajen Akinator y van a entender perfectamente la importancia de los metadatos. Bájenlo, jueguenlo y van a decir, claro, estos son metadatos. Punto, redondo. Y así cuando ocurren esas cosas, la gente entiende y dice, ya entendimos por qué la importancia de los metadatos. Sí, en realidad los metadatos están en nuestra vida todos los días. Sí, todo el tiempo, así es. Todo el tiempo, en cualquier búsqueda que hacemos, en cualquier interés que tenemos y queremos ligarnos con servicios o con productos que satisfagan esa necesidad. Y bueno, pues los clientes tienen muchos intereses y no es que busquen los libros de tu editorial, es que se topan con los libros de tu editorial porque precisamente la editorial está ofreciendo ciertos contenidos de importancia, ¿no? Sí. Tú conoces un montón de, pues todos los procesos, como ya vimos, todos los procesos de una editorial. ¿En qué parte de la editorial tienen más impacto los metadatos, en tu opinión? ¿En qué proceso? En dos partes. En la interna, en la organización interna del catálogo, el hecho de tener los metadatos bien ordenaditos y claros agiliza todo el trabajo interno. Ese trabajo que no se ve hacia el exterior, pero que es el inventario, el surtido, toda la organización que tiene que ver con la organización de tu catálogo se pone de una manera muy clara y muy precisa. Esa misma organización nos permite que, por ejemplo, nuestro equipo de ventas no tenga que necesariamente recurrir en un horario específico a la oficina para enterarse de una novedad, ¿no? No lo hacemos, es decir, entra a nuestra cuenta de MetaBooks y entonces ahí encuentra todo lo que está buscando del libro que va a enseñarle a un cliente. La portada, la contraportada, la sinopsis, el tamaño, el PVP, el autor, sinopsis del autor, perdón, semblanza del autor, encuentra todo. Es decir, un vendedor podría estar yendo a ver a su cliente y una cuadra antes se para en su celular, consulta y listo, ya tiene todo, ¿no? Entonces, eso ha agilizado de manera tremenda todo, porque además para dar de alta las novedades, este enlace que tiene MetaBooks con los clientes, por ejemplo, cualquier librería que ya esté afiliada a MetaBooks, ¿no? Gandhi, no sé. Dar de alta las novedades es mucho más fácil, tanto para el vendedor como para el comprador, ¿no? Entonces, digamos que en la parte interna eso nos ha beneficiado. Y luego, en la parte externa, nos ha beneficiado justamente en la venta de libros, tanto en nuestra página como libros electrónicos. En libros electrónicos fue mucho más notorio. Antes de que nos subiéramos a MetaBooks, si bien ya hacíamos metadatos, no los utilizábamos para nuestras plataformas de venta de libro electrónico. Cuando ya nos subimos a MetaBooks, lo que hacemos es decir, no, a ver, si ya hacemos un trabajo en MetaBooks, ese mismo trabajo ya utilicémoslo para las plataformas. No tiene sentido hacer doble trabajo. Usémoslo. Lo empezamos a usar, nos funcionó perfecto con todas las plataformas de venta de libro electrónico y los libros electrónicos para ese momento subió 35% la venta. O sea, después de usar metadatos, los índices se subieron. Y entonces el beneficio está muy claro, ¿no? Muy, muy claro. O sea, no hay manera de no hacerle caso a esto, ¿no? Qué bueno que nos compartes esto porque muchas veces los editores piensan que los metadatos nada más es un registro, que es tener la ficha técnica en orden, pero en realidad no, se trata también de flujo de información que se puede rentabilizar para varios canales, tanto canales tradicionales estilo librerías como otro tipo de plataformas, y que es un trabajo que se hace una vez, pero que se hace bien, y Exacto. después
estamos ya en una dinámica diferente. No es una ficha estática, sino que es una ficha que se puede ir eh, detallando más. Es un registro completo del libro en el cual podemos poner otros elementos y que podemos jugar con los elementos también. Esa es una herramienta, yo creo, importante de promoción y de marketing que no es cara, depende simplemente del ingenio comercial y de poder poner tu libro bajo la mejor luz y en el mayor número de reflectores, digamos, ¿no? No, para nada es cara. O sea, yo no metería en discusión el tema del costo. Hay un costo, claro que hay un costo, pero ese costo se amortiza y se baja tremendamente cuando utiliza los metadatos de la forma correcta, que pueden ser muchísimas. Solo depende de tu capacidad de hacia dónde quieres llevar esos metadatos. Exacto. No, no es una ficha. O sea, es más que una ficha, ¿no? O sea, sí, yo comprendo que antes decían, ah, pues imprímeme la ficha y esta es la que le llevo al cliente, ¿no? No, no es eso. O sea, es mucho más que una ficha. Porque acá dejamos de existir solo para los clientes, para existir para todo el público lector, ¿no? Esa es la importancia que esa ficha, que antes solo lo veían los libreros, por decirle ficha, ahora la puede ver cualquier persona. Y no necesariamente es que pida la ficha a la editorial selector, no. Sino que entra a comprar, digamos, a Google Play, ¿no? Y entonces todos los datos que nosotros ya subimos a Google Play fueron hechos primeramente como raíz en Metabooks. Y cuando alguien entra a Google Play y ve y encuentra nuestro libro, incluso ni siquiera va por nuestro libro. Lo que le interesa es, por ejemplo, eh, cuentos de terror para niños. Listo, vamos a aparecer nosotros, seguro, porque alimentamos los metadatos de forma correcta. Entonces, esa ficha, que le llaman ficha, pues ya dejó de ser ficha para convertirse en una herramienta de venta y de convencimiento del cliente, del lector final. Yo a ese lector final lo puedo convencer de que compre mi libro, como se hizo por metadatos. Si yo no hubiera alimentado todo eso, esa persona no hubiera descubierto mi libro. Entonces, no, no es tan simple como una ficha, es mucho más enriquecedor que una ficha, ¿no? Pues muchísimas felicidades porque ustedes tenían una experiencia previa de metadatos, pero encontraron, me parece, en Metabooks una manera de tener una herramienta con una solución centralizada a la cual le están sacando mucho jugo y eso me da muchísimo gusto. Sí, sí, la verdad es que nuestro equipo ya también se acostumbró. O sea, al principio nuestros vendedores seguían pidiendo la ficha, justo, ¿no? ¿Me pueden mandar la ficha? Y la respuesta era no, bájala de Metabooks. Porque si no los obligas, si no los acostumbras a usar la herramienta, nunca la van a usar, ¿no? Y en cuanto lo empezaron a usar, de veras ya nadie me pide la ficha, ¿no? O sea, ya nadie sabe. ¿Cuál es mi obligación desde el departamento de gestión de datos? Mi obligación es tener los datos a tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto llega el libro, hacemos todo el vaciado de los datos y listo, se alimentan los campos y ya, en algún momento el vendedor lo va a poder consultar, ¿no? Entonces, todo se vuelve virtual, ¿no? Porque esos 5 minutos que me quitaban imprimiéndoles yo la ficha, pues ahora ya no, mis 5 minutos los puedo ocupar en otra cosa, mil cosas, pero ya no en imprimir una ficha. Claro, y ellos a su vez no tienen que pasar ese tiempo haciendo el registro en cada uno de los puntos de venta, sino que ya de una manera más sencilla obtener la información. Exactamente, Claro. exactamente. Sí, Pues sí, sí, sí. César, qué gusto que nos hayas compartido toda esta experiencia. La verdad, felicidades porque este año yo creo que ustedes sí llevaron la reflexión de lo digital a otra velocidad, a otros dominios y que cuando volvamos a la normalidad, a la nueva normalidad, la que sea que nos vaya a tocar, ustedes ya habrán explorado y tenido la experiencia de otras maneras de promocionar sus libros y eso me da mucho gusto. Seguro, y sobre todo siendo una empresa pequeña, mediana, ¿no? Hay que estar siempre, digamos, en el toque de vanguardia porque las grandes tienen los recursos para hacerlo y tienen el suficiente personal para hacerlo y tienen la red de oficinas en todo el mundo para hacerlo.
nosotros como pequeños y medianos, quizá nos tenemos que esforzar el doble, pero podemos hacerlo también como ellos lo hacen, ¿no? Y eso es lo importante, que la herramienta está ahí para todos, ¿no? Pues muchas gracias, César. Fue un gusto tenerte con nosotros. Gracias a ti, Adriana, y felicidades por MetaBooks, que hacía falta que estuviera en el mercado mexicano, una empresa, eso, que fuera la empresa puente entre editores y libreros para fortalecer la estrategia digital. Es muy importante su labor y felicidades también a ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a todos los que nos han acompañado en esta entrevista que creo fue muy interesante y abrió pues todo un proceso de una editorial mediana de gran tradición con una persona que está interesada en sacarle el mayor jugo posible a las herramientas tecnológicas que existen en el mercado. Gracias, César, otra vez. Y los esperamos en nuestras próximas entrevistas con actores de la cadena del libro que han tenido que enfrentar retos en este año, ya casi año y medio de pandemia, y que nos compartan para poder inspirarnos, para poder aprender de cómo están haciendo, llevando su negocio en estos tiempos tan complicados. Gracias, César. Muchas gracias, Adriana. Hasta pronto. Hasta muy pronto.